Hola a todos y todas. Bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy es comenzar con la unidad 2 y para ello vamos a empezar a trabajar el texto de Juan Carlos Portantiero. Es un texto que lo tienen en función de la introducción, se llama La sociología clásica, Durkheim y Weber. Se los muestro. Es este. Lo van a ver al revés. Dice estudio preliminar y selección de textos de Portantiero. Es un texto que nosotros seleccionamos solamente traducción. Y por otro lado tienen para acompañar todo lo que va a ser el desarrollo de esta clase de Durkheim y la próxima, que es de Max Weber, a través del manual de Argenti y Aznar. Nosotros muchas veces dejamos como bibliografía complementaria los escritos selectos. Veremos si en esta ocasión los prácticos, las chicas deciden dejarlos, y si no, con estos textos es suficiente para poder abordar estas temáticas. Bien, lo primero que voy a hacer entonces, como siempre, es compartir pantalla, y el PPT se los voy a dejar en la carpeta de Moodle. Veamos si es este. Sí. Muy bien. Aquí pongo ocultar. Bien. Acá. Y vamos con este. Bueno, ahí tienen la foto de Durkheim. Y nos estamos basando en el texto de este autor. Juan Carlos Portantiero es un autor contemporáneo, básicamente argentino, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue el titular de la Cátedra de Sociología Sistemática en la carrera de Sociología, de los sociólogos con mayor impacto en el espacio de lo político durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Fue una persona muy reconocida en el ámbito académico, recibió el premio CONEX en el 2006, fue profesor también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la FLACSO, que para nosotros es un centro de gran desarrollo de las ciencias sociales. Particularmente tuve la suerte de ser su alumna en el posgrado, así que creo que es realmente un profesor de esos brillantes, capaces de hacer sistematizaciones increíbles. Por eso es que traemos su desarrollo y su producción dentro de la cátedra, también como una forma de tener siempre algún autor argentino, así como en la unidad 1 tuvimos a Flavián Nievas, que es actualmente un profesor de sociología, incluso investigador del CONICET, muy reconocido. Entonces, vamos a ir intentando ir introduciendo, por más de que hablemos de clásicos, de cómo nuestros sociólogos, nuestros académicos hablan respecto de ciertas temáticas. Bien, una de las cosas bien interesantes que hace Portantiero es traer al estudio de Durkheim. Fíjese el año de desarrollo de las teorías durkheimianas, o sea, ese es el año de vida, el tiempo de vida de Durkheim, pero quiero mostrarles esta diapo antes, que refiere a, él hace, Portantiero, básicamente lo que hace primero es un reconocimiento a todos esos otros autores que de alguna manera u otra fueron los que introdujeron y los que llevaron a que Durkheim planteara la teoría que plantea, ¿no? Entonces siempre pensemos, y esto es algo que yo les planteé en las primeras clases, de que cuando vemos una ciencia social, en este caso, nunca la vamos a ver desarticulada de otras producciones y de otros desarrollos que fueron de antecedente. Entonces, Durkheim, básicamente, inmediatamente decimos Durkheim, decimos Comte, que fue su antecesor directo, pero en realidad tenemos que remontarnos hacia el siglo XV con Maquiavelo, siglo XV, siglo XVI, cuando él, a través de su escritura y específicamente de su obra El Príncipe, él hace la distinción entre lo que es las ciencias políticas de todo ese otro bagaje
digamos, intelectual que hacía al cuerpo de la teología y la filosofía. Y después hay un gran desarrollo de otro predecesor, que es Montesquieu, quien a través de su obra va a especificar justamente cuál es la relación entre Estado y sociedad, y esa relación Montesquieu la va a llevar en referencia a un concepto que él va a enarbolar y que después Durkheim va a retomar como propio, y que es el concepto de solidaridad. Nosotros después vamos a ver cómo este autor plantea que existen distintos tipos de estados en función de distintos tipos de sociedades que están organizadas en función de distintos tipos de solidaridades, que viene a ser la relación que se entabla entre los distintos segmentos que integran la sociedad, y ese distinto tipo de solidaridad es lo que va a llevar a un tipo de organización estatal u otro. En la época en que escribe Montesquieu se hace la diferencia entre lo que es economía y ciencias políticas, ¿sí? Es como que ¿se acuerdan que yo les decía que había como un gran gran espacio de estudio de lo social que estaba como una especie de, existía una especie de indiferenciación, ¿no? Que recién a partir del siglo XVII, XVIII va a empezar a diferenciarse. Bueno, justamente yo les decía, las ciencias políticas y las ciencias económicas son las primeras en irse de ese espacio del estudio de lo social. Entonces, tenemos por un lado los que van a trabajar específicamente en todo lo que tenga que ver con lo político, que van a ser Montesquieu, Hobbes, Locke, Rousseau, y todos aquellos que van a estudiar en ese mismo periodo, básicamente en el mismo periodo de vida de Montesquieu, todo lo que fue el espacio del desarrollo de la economía, ¿no? Entonces es Adam Smith, David Ricardo, William Petty. Posteriormente, medio siglo después, prácticamente ya en lo que es la incipiencia del siglo XIX, aparece Saint-Simon. Saint-Simon, Tonier, Spencer, quienes van a ser aquellos que van a iniciar el camino respecto de lo que es la ciencia de la fisiología social. Y va a ser Comte el que le va a dar por primera vez el nombre entonces a la sociología tal y como la conocemos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Comte había sido el secretario de Saint-Simon? En realidad fue su secretario hasta 1823, prácticamente 2 años antes de que falleciera. Comte siguió trabajando con Saint-Simon, entonces fue una persona que estuvo muy cercana a toda esta cuestión del desarrollo de lo que es el método científico dentro de lo social y esta mirada del positivismo. O sea, a Saint-Simon se le debe también toda esta cuestión en relación a los 3 estadios y esta mirada de la dinámica y la estática. No es solamente de Comte, sino que es algo que ya se insinuaba en los trabajos de Saint-Simon. Fíjense después la referencia de Durkheim y Weber, que son prácticamente contemporáneos, y esto retomando lo que dije la clase pasada, a Durkheim lo vemos desarrollarse en esta línea vinculada a todos los pensadores franceses, y Weber va a estar trabajando en Alemania vinculado a todo lo que es la mirada de los idealistas y toda la cuestión de lo que es el comprensivismo dentro del desarrollo de la sociología como disciplina científica. Las 2 referencias que tienen a continuación, una que está en colores, ese es el vínculo que dio la compañera la vez pasada respecto a la película que les estoy nombrando acá, que es Germinal, que es en alusión a la obra, a la novela de un gran periodista de la época de Durkheim, que es Émile Zola. Émile Zola escribió en 1885 esa novela que se llama Germinal, por eso yo les insisto que vean la película, porque dentro de la película están todas las referencias respecto de cuál era el clima que se vivía en Europa, qué cuestiones estaban ocurriendo, cuál es la relación del surgimiento de la sociología con la revolución industrial, por qué aparecen las rebeliones obreras,
¿Cuáles eran las condiciones de vida de los obreros que llevan a que se rebelen de la manera que se rebelan, que hagan las huelgas que hacen, que intervenga el Estado, que aparezca algo que de pronto se inventa en relación directa con la revolución industrial, que se llama policía? ¿Sí? La policía aparece incipientemente en la Edad Media para cuidar a los caminos por donde pasaban los mercaderes y para cuidar la propiedad privada de los mercaderes que eran constantemente robados, pero después se especializa y se conforma como fuerza de seguridad durante la revolución industrial, prácticamente, y en función de la protección de la propiedad privada de los dueños de las fábricas, y en este caso la van a ver en relación a las minerías, ¿sí? En esta película, si la ven, observen cómo está funcionando tres discursos. Por un lado, el liberalismo, ¿sí? Con los dueños de las minas y los dueños luego de las fábricas vinculadas. Por otro lado, el socialismo con el protagonista, que acá lo vemos en la foto, que es el que tiene el saco rojo. Y por otro lado, el anarquismo, que también está en relación a este tiempo, la aparición de la Primera Internacional, que es la primera gran agrupación de obreros a nivel internacional, como si fuese un gremio que abarca toda Europa, y el peso que tiene sobre el desarrollo de los huelguistas, de los obreros enfrentados entre sí. Insisto, traten de verla porque ahí van a ver cómo de alguna manera todo ese clima, si ustedes la ven, van a ver cómo todo ese clima conjuga para que Marx escribiera lo que escribió y para que Durkheim escriba lo que escribió, básicamente. Bien, entonces volviendo a Durkheim, estamos en la época de 1800, en realidad las rebeliones comienzan en 1848, 1844, esta es otra de la que refiere Solá. Estamos en el proceso digamos, de conjugación de lo que es la Tercera República en Francia. Una de las cuestiones que recalca Portantiero, que se vive un clima de liberalismo. Este clima de liberalismo es antitradición, anticlerical, está, digamos, caracterizado por el antisemitismo, justamente porque deviene de un proceso que fue muy reconocido, que fue el caso Dreyfus, que termina tomando muchísima repercusión mediática. De hecho, Émile Zola justamente escribe respecto de este caso una prédica que se llama Yo acuso, y que refiere a esta situación en la que, bueno, un soldado de alto rango francés es acusado de haber vendido información, de haber hecho espionaje, contraespionaje, en favor de Alemania durante la guerra franco-prusiana, y dada su condición de haber nacido en Prusia y haberse criado en Francia y de ser judío, se lo acusa justamente de haber vendido información para que ganaran los alemanes, en ese momento prusianos se llamaban, porque después se consolida el Estado alemán. Y a esta persona se le saca el rango, por supuesto, militar y se la aloja en una cárcel de gran seguridad, lejos de Francia, en una isla. Se lo tiene muchos años prisionero, y después de un tiempo se dan cuenta de que era inocente. Entonces aparece toda esta situación en 1894 de tratar de pensar qué resarcimiento podía tener esta persona, y en todo este periodo en que se da el caso Dreyfus ocurre todo un espíritu antisemita, como que perdieron la guerra a culpa de los judíos, hay toda una sensación de odio a ese grupo social al cual pertenecía Durkheim, porque sus padres eran judíos. Bueno, toda esta situación y esta sensación de inseguridad, de caos, de odio, de violencia,
que él vive en estos tiempos. De hecho, veníamos también de la Comuna de París, que fue la primer gran rebelión de una ciudad dentro de un Estado y que dura muy poco tiempo y que tiene que ver con las condiciones de vida, además de la gente, y que fue la única, de ahí viene la palabra comunismo, ¿no? O sea, recuerden que Marx es el que incluso arma el manifiesto comunista que está en vinculación con los pedidos que hacen los comuneros en esa toma y demás, que también es abatida rápidamente y que dura poco y nada. Entonces, todas estas situaciones de revuelta y de una situación como de violencia continua y de efervescencia es lo que Durkheim vive, y por lo tanto de ahí que nosotros podemos contextualizar su forma de comprender lo social, su forma de comprender el conflicto como algo caótico, como algo que genera amoralidad, como algo que no posibilita el progreso de las naciones, mucho menos el bienestar de la humanidad. Entonces él tiene como un proyecto político, yo ahí les resumí un poco lo que dice Portantiero. Él dice: el proyecto político de Durkheim fue consolidar un orden moral en la sociedad francesa que restablezca la estabilidad y el orden social, porque pensemos que este orden social estaba en pleno caos y en plena situación de violencia. Bien, él nace en Epinal, Francia, en 1858, estudia en la Escuela Normal Superior de París, inaugura en la Facultad de Letras de la Universidad de Burdeos el primer curso de Sociología en Francia en 1887, funda en 1896 la Année Sociologique, es una revista que sale semestralmente en París y que es bien interesante porque también allí escribe su sobrino Marcel Mauss, que es el padre de la antropología francesa, y sobre cuyos escritos Durkheim también se va a basar muchísimo para hacer todo lo que es su análisis respecto de la evolución de las sociedades. Los trabajos de Mauss son bien importantes para su teoría. Bueno, yo ahí les puse los libros principales, ¿no? La división del trabajo social, que es su primer tesis, las reglas del método sociológico, que nosotros vamos a ver bastante y vamos a referirlo sobre todo en el texto de Argenti y Aznar, el suicidio, las formas elementales de la vida religiosa, y bueno, ya su muerte, que fue en París en 1917, para considerar. Bien, el objeto de la sociología es el análisis de los hechos sociales, va a decir Durkheim. ¿Y qué es un hecho social? Un hecho social es una cosa, algo cognoscible, algo, digamos, que es observable, explicable a través del método científico. Y ese método científico no es cualquier método, sino que es específicamente el método positivo. ¿Sí? Hay una gran impronta y una gran vinculación en esto con, recordemos cuáles eran los tres elementos básicos del positivismo, que era esta cuestión de la observación, la experimentación y la comparación, ¿sí? Entonces, para él, esos tres elementos tenían que estar bien dispuestos para que apareciera la posibilidad de conocer la cosa, como dice él, ¿no? Algo externo al individuo. Es ajeno a la conciencia. El hecho social es algo individual, pero ajeno a la conciencia. Se constituye de forma colectiva, es algo que implica coerción. O sea, yo estoy ante un hecho social cuando estamos ante un fenómeno que independientemente de mí ocurre, que independientemente de mí acontece y que independientemente de mí funciona, digamos, de alguna manera efectiva para todos, para un conjunto colectivo. Él dice que un hecho social generalmente se materializa en los espacios institucionales, a través de las conductas instituidas. Para Durkheim, lo más, digamos, la materialización de la vida social es la institución. O sea, existen la forma en que el individuo
da cuenta de su pertenencia a una sociedad es porque tiene conductas instituidas y está atravesado por las instituciones. Bien, la manera de obrar, pensar y sentir exterior al individuo, dotadas de principio coactivo, en virtud de la cual se le imponen importancia al aprendizaje, o sea, se le imponen en este sentido, quiere decir que el hecho social se me impone como dado, como algo de lo cual yo no puedo prescindir, ¿sí? El hecho social se me impone en virtud de el espacio de la socialización por la que yo atravieso. Van a existir distintos dispositivos que van a llevar a que la forma de vida se normalice de alguna manera. Entonces, lo que va a decir Durkheim, todas las sociedades poseen dispositivos que se llaman instituciones y esas instituciones de alguna manera normalizan, homogenizan una forma de ser que resulta normal y por fuera de esa forma de ser aparece lo que está lejos de la norma, está paralela a la norma, que está por fuera de la norma, que lo vamos a llamar anormalidad. Igualmente, lo que también dice Durkheim, existen dentro de las sociedades distintos dispositivos orientados a que los individuos que se escapan de la norma vuelvan a ser de alguna manera normalizados. Por ejemplo, la escuela, por ejemplo, el manicomio, por ejemplo, los espacios como los reformatorios, las cárceles. Él las asume como dispositivos orientados a lo que se llama la rehabilitación, a la relocalización, ¿sí? Todos esos re están vinculados con la teoría durkheimiana. Entonces, si tuviéramos que definir y sintetizar qué es un hecho social, es toda manera de hacer, ¿sí? Fijada o no, susceptible de ejercer una coacción exterior sobre el individuo, conservando una existencia propia independientemente de sus manifestaciones individuales. Esto es, existe, por ejemplo, una institución que es la escuela, existe una educación, esa educación está independientemente de cómo yo la transite y cuál sea su utilidad en sí misma para mí, existe un proceso, existe un sistema educativo, está ahí por fuera de mi vida específica, pero está hecho también por todos estos colectivos. Si yo fuese profesor, maestro o hubiese sido legislador, de alguna manera todos estamos coaccionados por esa institución y le aportamos a esa institución de distintos espacios y de distintos lugares. Bien, dice, la forma de coacción son todas aquellas creencias y formas instituidas por la sociedad, sistemas de estructuras institucionalizados que generan control y orientación de la conducta. Eso es un poco lo que les venía diciendo. Siempre que hablamos entonces de institución, hablamos de control social, hablamos de orientación, hablamos de normalización. Un hecho social se explica por otro hecho social. Esto también es una cuestión importante en el contexto de la metodología durkheimiana. Él va a decir, siempre existe una causalidad y una funcionalidad. Los hechos están vinculados entre sí cuando uno varía y el otro también, y esto lo hace, entonces, algo que él va a llamar como la concomitancia. La causalidad, bueno, una de las cuestiones que él plantea es que existe esta manera unicausal de mirar los fenómenos sociales, ¿sí? Los hechos sociales. Se mira, existe siempre una causa, existe una función para que exista ese hecho social y ese hecho social además genera un efecto. Pensemos en, por ejemplo, la institución educación. O sea, la educación, ¿sí? Un cierto tipo de educación tiene una cierta funcionalidad. Esto es bien interesante porque Durkheim siempre se organiza todo su pensamiento en función de una mirada de la sociedad como un organismo vivo. Entonces él va a decir, todo organismo vivo tiene una morfología y una fisiología. La morfología son los segmentos que conforman ese organismo. Por ejemplo, la cabeza, los brazos, las piernas, el tronco, ¿sí? Esos son los segmentos que conforman un individuo vivo. Pero cada uno de esos
elementos, el segmento brazos tiene una función, el segmento pierna, el hígado tiene otra función, o sea, cada uno de esas partes que componen el todo, digamos, tienen una funcionalidad. Entonces, y esa funcionalidad, cuando está funcionando, se ve un efecto, ¿sí? O sea, si la función de la mano es tomar un vaso, yo veo el efecto del movimiento, existe una materialización de la funcionalidad que nosotros llamamos efecto. En el espacio de lo social existen hechos sociales, por ejemplo, la educación, que tiene una cierta función dentro de la sociedad, que es normalizar, o sea, generar conductas controladas, y el efecto que yo puedo ver de la educación es cuando tengo los individuos todos homogenizados, todos igualitos, todos normados, todos predecibles. Ese sería el efecto. Entonces hay como una unilinealidad en el análisis del fenómeno educación, por ejemplo. Vamos a pensar otro hecho social que puede ser una norma determinada para generar, por ejemplo, el código penal, ¿sí? Es un dispositivo generado, es un hecho social, la necesidad de controlar a los individuos ante ciertos eventos anómalos. Entonces yo ahí tengo un hecho social, que es el hecho de que exista un sistema judicial penal, que está orientado, que tiene una función específica. Esa función específica es controlar la conducta de los sujetos ante situaciones determinadas, XXX, digo cuál es esa situación, y después puedo ver el efecto. O sea, el efecto es, ante tal situación, el sistema se aplica, actúa, se generan ciertas acciones y supuestamente los individuos salen, por ejemplo, de la prisión controlados, o podemos también tomar un efecto anterior a salir de la prisión, es permanecen en un determinado espacio encerrados, rehabilitándose supuestamente para luego volver a insertarse a la sociedad y ser útiles a esa sociedad. En estos contextos de pensar, los segmentos están unidos de manera solidaria. Entonces, bueno, un poco esto que les venía diciendo, ¿no? La sociología Durkheim, dentro de este proyecto de sociología holística, acuérdense que nosotros lo considerábamos que es la línea holística según la mirada de Flavia Nievas, o la línea durkheimiana, como la llama Randall Collins. En esta mirada existe esta división entre poder explicar la morfología y la fisiología. La morfología, entonces, son todos los segmentos que es poder explicar la forma que adquieren todos los segmentos que integran el todo. Y la fisiología es poder explicar la función y las formas en que funcionan cada uno de esos segmentos para dar, entonces, cuenta del todo. ¿Cuál sería la morfología de una sociedad? Por ejemplo, las clases sociales, ¿sí? Pueden ser parte, o en una sociedad como la hindú, podrían ser las distintas castas. Está dividida en castas. Bueno, ¿qué es una casta? ¿Cómo se integra? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona una casta con otra? Lo mismo para las clases socioeconómicas. O podemos pensar una sociedad en función de su morfología, pensemos por estamento o por niveles. Podemos analizar un estado, por ejemplo, analizamos un sector de la sociedad, analizamos cómo funciona el sistema judicial. Bueno, ¿cuáles son los estamentos, cuáles son las partes, los segmentos del estamento judicial? Vamos a ver, están los tribunales, la Corte Suprema, están, qué sé yo, los juzgados, esas serían todas las partes, ¿no? Y cada rol de esa parte, cada función de esa parte sería la fisiología, cómo es que están funcionando, cómo se relacionan entre sí. Va a decir Durkheim que una vez que yo tengo hecho esa descripción
respecto de esta morfología y fisiología, entonces es cuando yo empiezo a tener una observación metódica del fenómeno. O sea, yo puedo empezar a generar observaciones científicas, quiere decir cuando yo tengo todas las variables observacionales controladas. Entonces, en el espacio de la sociología, para yo poder dar cuenta de leyes, lo que tengo que generar es justamente una cierta cantidad de datos que de manera inductiva, recuerden lo que era la manera inductiva de abordaje de la realidad, implicaba que yo iba a la realidad. Recuerden también que Durkheim plantea que la realidad existe. Independientemente del observador, existe una realidad sobre la cual yo puedo dar cuenta. Eso es algo que no va a aparecer entre los investigadores posmodernos, ¿sí? Los posmodernos van a pensar que la realidad es algo creado por la cabeza del investigador. En estas teorías positivistas, los positivistas siempre creen que la realidad existe independientemente del investigador. O sea que no es que yo la conformo en mi cabeza, sino que ya está dada y lo que tengo que hacer es ir a descubrirla. Entonces, yo descubro esta realidad mediante observaciones, o sea, mediante un movimiento inductivo. Observo cómo se comportan, observo singularmente distintos eventos y luego me fijo cuál es la generalidad y sobre esa generalidad hago una primera ley. Esa ley, como es de primer nivel, la vamos a llamar ley sustantiva. Esa ley es la que luego debo ir a corroborar en otras instancias, ir a aplicar un tipo de observación sistemática generalizada que me permita entonces comprobar o refutar si esa ley es aplicable o no. Eso es el momento de la deducción y ya lo hago de manera aplicada en el contexto de comprobación. Bien. En 1893 yo les comentaba que había escrito La división del trabajo social, esa fue su tesis doctoral. Yo ahí les puse los dos supuestos que él va a tratar de referir y después les puse también la conclusión a la que llega, ¿sí? Él va a partir de la idea entonces que existe una supremacía de la sociedad sobre el individuo, o sea que, y además que la sociedad es externa al individuo, que no tiene mucho que ver con el individuo, sino que la sociedad es como un ente suprasocial, ¿sí? Los individuos se asocian entre sí, esto es otra de las cuestiones que va a plantear, por el fenómeno denominado solidaridad, y este es el concepto que él toma de Montesquieu, ¿se acuerdan que les había dicho? Cuya complejidad deriva de la división del trabajo. Bien, entonces lo que va a decir es, la importancia de la división del trabajo es que genera una organicidad del sistema social que le permite funcionar. O sea, la división del trabajo es necesaria, es deseable, es esperable, es lo mejor que le puede pasar a la sociedad para poder, digamos, relacionar sus segmentos entre sí y poder funcionar de manera orgánica, ordenada, previsible, y en esto radica su positivismo, ¿no? Entonces él va a diferenciar dos tipos de solidaridades, eso lo vamos a ver ahí más adelante, o la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que va a estar en función de los tipos de segmentos que integran esas relaciones. Para Durkheim, la densidad social es lo que provoca la existencia o no de un tipo u otro de solidaridad. Y la densidad social es la distancia existente entre los segmentos relacionados entre sí en una sociedad determinada. No tengo acá, les iba a mostrar, por ejemplo, miren, yo tengo acá un pullover de lana, ¿sí? Este pullover de lana está integrado por distintos, digamos, distintos puntos, distintos cabos que han sido tejidos entre sí. Entonces, este pullover de lana tiene una densidad determinada. Si estos puntos estuviesen más agrandados, vieron que hay unos pullovers que vienen que tienen como una red más amplia
Entonces eso es una densidad social más laxa. Es una densidad, perdón, no social, una densidad de la urdimbre que es más laxa, ¿sí? O sea, puede estar o muy unida y generar una gran red, una fuerte red tensionada, como este pullover, o puede estar más bien separada y generar digamos, un tejido que es más laxo, más plausible de que los elementos se caigan de esa red cuando digamos, los segmentos no están fuertemente enlazados. Nosotros pensemos que eso es la solidaridad, eso es la densidad social. La densidad social viene a ser entonces el tipo de solidaridad que une esos segmentos. Mientras más fuertes, mientras más tensos, mientras más densa es esa red, entonces mayor cohesión social va a haber. Mientras menos tenso, mientras más distanciado, mientras más laxo, entonces esa red va a ser menos densa, va a ser menos fuerte y los individuos que están de alguna manera entrelazados en esa red son más plausibles de caerse. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a decir Durkheim, lo ideal es que tengamos una red densa que pueda contener a la mayor cantidad de individuos durante mayor cantidad de tiempo y con más fortaleza. Bien. Entonces, lo que va a plantear él es que a lo largo de la historia de la humanidad, las distintas sociedades van pasando por distintas conformaciones de esa densidad social. Las distintas sociedades pasan por distintas conformaciones de solidaridades. Él va a decir, partimos de evolutivamente, ¿no? Evolutivamente hablando. Vamos a partir de sociedades que son más bien homogéneas, que son todas iguales. Esto quiere decir, por ejemplo, las sociedades de cazadores recolectores del Paleolítico. Él va a decir, son sociedades en las cuales los segmentos que las conforman son prácticamente homogéneos. Y la única diferencia que hay entre sí se da por género y edad. Pero todas, por ejemplo, las mujeres van a atravesar por los mismos estamentos a lo largo de su vida. Van a ser niñas, van a ser, qué sé yo, prepúberes, van a ser después mujeres, van a ser adultas y después van a ser ancianas, sabias, por ejemplo. Pero todas las mujeres van a pasar exactamente por los mismos estamentos. Eso ocurre en las sociedades que son más bien homogéneas. Entre los varones también. Imaginemos en estas sociedades de cazadores recolectores que les digo. Hay momentos que son niños, luego son aprendices, luego son jóvenes, luego son adultos y luego son los sabios que llevan adelante las decisiones de la banda, ¿sí? de la banda o de la horda con la que están conformados. Entonces, esos estamentos en donde el suplir uno a otro está en función de la edad, ¿sí? Y que es igual para todos a lo largo de la vida, esos segmentos se llaman segmentos homogéneos, son segmentos que se combinan de manera homogénea, entonces eso es lo que va a decir él, genera una solidaridad mecánica, una organización que de alguna manera mecánicamente suple a la otra, ¿sí? O sea, es automático, se va supliendo uno por otro. Y esto siempre ocurre en estas sociedades, de alguna manera, y Durkheim lo va a decir, primitivas, salvajes, porque se va a referir en esos términos, en donde es posible encontrar la división del trabajo por género y edad, es la única forma en que se divide el trabajo, y la solidaridad, la relación entre los segmentos, se da de manera, entonces, mecánica. A este tipo de solidaridades, a este tipo de sociedades, les corresponde un derecho represivo, va a decir él. ¿Qué es un derecho represivo? Es un derecho en donde funciona, digamos, una autoridad que es reconocida como la autoridad única y que esa autoridad genera una conformación de una norma
que precisa de un castigo público y ejemplificador. El derecho represivo no es un derecho restitutivo. O sea, el derecho represivo es, cometiste una falta, te castigo, y te castigo públicamente ante todos, y no me importa dañarte, porque eso es ejemplificador para todo el resto, para que no vuelva a ocurrir. En este tipo de sociedades, generalmente cuando acontece la falta, cuando acontece el delito, entre comillas, más que un delito es un pecado. Se está agrediendo a Dios, al rey, y en la forma de rey o de patriarca, a todo el conglomerado, a todo el pueblo, porque el rey, el patriarca, representa el bienestar de todos. Entonces, en este tipo de solidaridades, en este tipo de sociedades homogéneas, el derecho es represivo, el castigo es público y ejemplificador. Bien, con el tiempo vamos avanzando, dice Durkheim, hacia otro tipo de solidaridades y hacia otro tipo de organización estatal. Cuando aparece la sociedad compleja, ya estamos hablando de aquellas sociedades en las cuales empieza a aparecer la especialización, y la especialización es distinta a la división del trabajo por género y edad, y tiene que ver con la aparición de incipientes profesiones y luego de las profesiones en sí. Él hace esta simple división. Marx va a hacer una división evolutiva de la sociedad, es mucho más compleja que Durkheim. Durkheim hace simplemente estas dos. Lo que va a decir Durkheim es que cuando aparece, y hace esta misma referencia que Marx, cuando aparece por vez primera dentro de la sociedad el alimento plausible de ser guardado y acaparado por un sector, y ese sector es el que lo va a distribuir, cuando aparecen los primeros burócratas que se dedican a organizar el trabajo de los demás y comen respecto de ese trabajo, que es de ese excedente que va quedando, que es pieza posible gracias al trabajo de otros, cuando aparece un sector de la población que se asume especialista y que por eso no hace el trabajo físico que hacen los otros, aparecen los chamanes o aparece la burocracia política que no trabaja físicamente. Cuando aparecen esas diferenciaciones es cuando ya estamos en una organización social compleja. Esa organización social compleja necesita entonces de que sus segmentos empiecen a relacionarse de una manera más bien orgánica y no mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las personas van a pasar por los mismos estamentos, sino que va a haber algunos que van a ser considerados especiales, que van a tener un circuito diferencial. Por ejemplo, los de la clase gobernante política, que no son granjeros, que no son pastores, sino que son políticos. O que son la clase azul, la sangre azul, la nobleza, ¿sí? Esos precisan de los otros para poder comer, para poder subsistir, y legitiman su no trabajo en función de algún tipo de discurso normativo, muchas veces basado en la teología de algún tipo, basan su especialidad y su especialización y su selección en función de un Dios que así lo predijo, y quien se oponga a ese Dios se opone al status quo y merece que se le castigue, ¿sí? Pero bueno, a medida que nos vamos acercando a las sociedades capitalistas, cada vez más aparecen mayor cantidad de profesiones, mayor diversidad, mayor especialidad. Ya, si vos estudiás y sos médico, no vas a ser carpintero, por ejemplo, ¿sí? O a menos que sepas hacer carpintería, pero es como que aparecen las profesiones, cada uno se va especializando de maneras distintas, diferenciales, tienen recorridos diferentes, entonces no hay forma de que yo sustituya, por ejemplo, hoy a una enfermera en el medio de la pandemia COVID. No hay forma, porque yo estoy especializada en esto que estoy haciendo con ustedes, dándoles clase. Y tampoco va a ocurrir que venga, qué sé yo, un maestro mayor de obras a darle sociología, porque por ahí no va a tener este conocimiento, va a tener otros, ¿sí? Pero no este específicamente. Entonces, las profesiones aparecen como espacios de desarrollo imposible de ser sustituidos unos por otros.
Entonces, aparece la necesidad de complementarse. Entonces, ahora las sociedades no pueden ser mecánicas. Aparte son inmensas, gigantes, están interconectadas. La globalización desde el descubrimiento de América ha hecho sus estragos y estamos constantemente interrelacionados unos con otros. Entonces, hoy por hoy, la conformación de lo orgánico implica la complementación, no la sustitución mecánica, sino la complementación, el funcionamiento complementario. Eso es lo que significa lo orgánico. El derecho que le corresponde a este tipo de Estado, de este tipo de sociedad que plantea así Durkheim, esta sociedad compleja y diferenciada, es el derecho restitutivo. ¿Sí? Es cooperativo, es especializado y donde hay un castigo que también es restitutivo a la víctima. Supuestamente, que muchas veces la víctima está imaginada como la sociedad en general y muy pocas veces se restituye a la víctima individualmente. Pero lo que nosotros notamos a medida que nos vamos acercando hacia el espacio del capitalismo es que el derecho deja de ser público, pasa a ser privado, pasa a estar puertas adentro, ya no es un castigo ejemplificador y pasa a ser una restitución, ya sea en su momento era el famoso trabajo forzado allá por los años 30, 40 del siglo pasado, y luego se va haciendo un derecho que, por ejemplo, en pequeñas faltas es un derecho que se restituye por cuestiones monetarias, como una multa, y en faltas mucho mayores tiene que ver con una pena de reclusión que muchas veces se va resolviendo con disminución de la pena, los famosos, los famosos trabajos, se me fue la palabra, pero los famosos trabajos, los approbation, ese tipo de cuestiones, y después aparecen estas cuestiones de las salidas, el 2x1, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con cumplir un tiempo en reclusión, pero volver a ser restituido al espacio de lo social. Bien, otro de los trabajos, y con esto vamos terminando, de los trabajos más importantes de Durkheim en relación a el hecho social por excelencia que él va a estudiar, o sea, él estudia la división del trabajo social como un hecho social, ¿sí? Que tiene por función, esto tienen que pensarlo bien, tiene por función la solidaridad entre los segmentos para mantener la cohesión social, y la causa de esa división del trabajo social es la complejización evolutivamente de las sociedades, cómo van creciendo, cómo se van generando, cómo se van desarrollando, ¿sí? Ahí tienen uno de sus trabajos más importantes. Después el otro trabajo importante que ustedes tienen para analizar a través del texto de Argente y Aznar es el método sociológico, ¿sí? Donde ustedes ahí van a ver qué es la observación, qué es la experimentación, qué es la causalidad, qué es la funcionalidad, qué es el efecto. Y por otro lado tenemos el trabajo del suicidio, en donde él es el espacio, digamos, la gran obra de Durkheim, donde ustedes ven todos estos temas puestos en funcionamiento en el análisis de un hecho social, como es el suicidio, que se creía hasta que él escribió su obra, que era un evento individual, y él termina diciendo que es un evento, es un hecho social, no es un evento individual, no es algo que le ocurra a una persona, sino que es algo que le ocurre a una comunidad. Él va a diferenciar 3 tipos de suicidios, va a hacer su análisis, va a tener estadísticas de varios países, y lo que va a hacer es analizar por qué acontecen, por qué ocurren. Él va a decir que existe un suicidio egoísta, un altruista y un anómico. El suicidio egoísta, es aquel que ocurre entre aquellas personas que están tan aisladas de la sociedad, sin lazos fuertes de solidaridad, esto que yo les decía, vinculados a una red que está prácticamente totalmente abierta. Imagínense, como les decía yo, esos suéteres que tienen que son de hilo y que son fuertemente, se ven los agujeros básicamente entre los trazos, o sea, ese tipo de
de solidaridad que no sostiene al individuo de ninguna manera y se cae entre esas redes. Ese es el suicidio egoísta, aquella persona que se siente no por fuera de todo tipo de arraigo, porque no se siente parte de nada y se encierra en sí misma, dice él, y considera que la sociedad es poca cosa para él, básicamente, y que no lo merece. Eso es lo que él plantea. El suicidio altruista es el otro extremo. Es aquel que se suicida por amor y por honor a la causa. Ahí tenemos, por ejemplo, la gente que se inmola en los países orientales, ¿sí? Todos aquellos que provienen del Islam o los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que se tiraban con los aviones, ¿sí? Que se encuentran tan unidos, tan enlazados, tan fuertemente cohesionados, que su individualidad no importa y solo importa la causa. Son capaces de inmolarse. Y por otro lado, el suicidio anómico, que este suicidio, dice él, es más complejo, se encuentra muchas veces en muchos lugares y es más difícil de atacar y que tiene que ver con contextos sociales inaceptables, donde no hay reglas, ya nada vale. Bueno, ¿a qué les suena eso? Argentina. Argentina, año 2000, 2001, o Argentina hoy con el dólar que se fue por las nubes. O sea, en contextos en donde es imposible la previsión, aparece el suicidio anómico como una cuestión imposible de tolerar ante la falta de límites. Recuerden ustedes que los positivistas como Comte, y que después Durkheim lo va a retomar, decían que la ley y la norma son necesarias para aplacar el espíritu humano que siempre quiere y quiere y quiere más, ¿sí? Para aplacar las necesidades y los impulsos humanos. La norma es necesaria para eso, porque si no existe esa forma de aplacamiento, no hay forma de vivir todos en sociedad. Entonces él dice, cuando no hay normas claras, cuando no hay límites posibles o cuando no hay previsión, aparece este tipo de suicidios. ¿Cuál es la forma de prevenir el suicidio en este contexto, en este concepto? Él dice, va a estar dada la posibilidad de prevenirlo, va a estar dada por la capacidad de la sociedad de generar lazos solidarios. Y él considera que el mejor espacio para desarrollar esos lazos solidarios, estamos hablando que desarrolló su trabajo a principios del siglo XX, son las corporaciones y los grupos de profesionales, porque generan grupos de cohesión y grupos de solidaridad y socorros mutuos que operan como grandes atractores a la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces va a terminar diciendo, el suicidio varía en relación inversa al grado de integración del individuo en los grupos de pertenencia. Y esto lo va a terminar diciendo porque él analiza los suicidios entre, por ejemplo, los católicos y los protestantes, entre los casados y los solteros. Y va a decir, es más común que se suicide un protestante que un católico, un soltero que un casado. ¿Por qué? Porque los vínculos que tiene con la vida son más laxos en el espacio del protestantismo, por ejemplo, porque el protestantismo tiene una forma de elevación y de consideración del trabajo individual que es mucho más fuerte que el católico es más familiar, más de integración de lo colectivo, de lo productivo, entonces esa gente suele estar como más junta. En cambio, en el caso de los protestantes son más individualistas, entonces ante una falla, por ejemplo, laboral, no tienen, digamos, sostén. Y pensemos esto, por ejemplo, en los formatos de cuando teníamos la gran inmigración en Argentina, en toda América, ¿no? La inmigración ultramarina de principios del siglo XX, las formas en que venían los migrantes era a través de organización de socorros mutuos, organizaciones de familiares de migrantes, que se generaba, primero venían los hombres, después incluso hasta se casaban por carta y te traían sus mujeres que no conocían, pero que eran parte del terruño, las traían para Argentina y generaban sus vínculos. O sea, toda esta cuestión del catolicismo y de la familia extensa generaba un arraigo. En cambio, el protestante, que siempre ponderó la familia nuclear, ante cualquier situación eran más proclives
a cometer suicidio en la teoría de Durkheim. Lo mismo pasa en el caso, bueno, que yo les decía, de los solteros y los casados. Los casados, como tienen ya la carga de la prole, como dice él, la carga de los hijos, entonces ya tienen otro elemento más de arraigo que les impide pensar en el suicidio como una posibilidad. En cambio, el que está soltero no tiene arraigo, no tiene ocupación, no tiene, digamos, el por qué constituirse en esa relación de adherencia a la vida, si la vida es tan compleja. Bien, con esto terminamos. A mí lo que voy a parar acá, esperen, voy a ir cortando la grabación. Tener acá. Bien, con esto yo lo que quiero es que ustedes vayan analizando y pensando entonces toda esta idea de norma, toda esta idea de cohesión, de organización, de institución. Si nosotros tenemos que pensar cuáles son las palabras específicas, Durkheim, qué palabras sociales, o qué palabras, claves son inherentes a su teoría social. Hecho social, cohesión, norma, institución, qué palabras son vinculadas y son inherentes a su método científico. Y básicamente positivismo, observación, experimentación, comprobación, comparación, funcionalidad, causalidad, efecto, mirada unicausal. Todas estas son las cuestiones que hacen a estas teorías que ustedes tienen que luego desentrañar, ¿sí? Piensen entonces que esta mirada que nosotros hacemos es una mirada introductoria, pero lo que es importante es que ustedes vayan y también la vayan atravesando y entrecruzando con estas cuestiones históricas que les planteo, que si no son impensadas, incomprensibles. A Durkheim lo acusaron 1001 veces de ser un ingenuo, de ser un burgués burócrata y que daba argumentos constantes a la represión y a la institucionalización, nada más alejado de la realidad. Lo que Durkheim estaba queriendo proponer era una salida al mundo social en el que se estaba viviendo. Él hizo grandes aportes a la educación, a la escuela básicamente en sí, considerándola la institución por excelencia para la socialización y la socialización como el elemento, el dispositivo estratégico más importante para cualquier sociedad, para generar cohesión entre sus individuos, para generar la posibilidad del armado de esta conciencia suprasocial que nos mantiene unidos, ¿sí? Entonces, la norma es necesaria para poder vivir juntos. Y él lo que va a explicar es por qué aparece entonces la necesidad de esta organización. Y él la va a ir llamando, por ejemplo, división del trabajo. Y él va a decir entonces, básicamente, la división del trabajo genera esta organicidad del elemento vivo que es la sociedad. Bueno, hasta acá llego yo. Cualquier cosa me van preguntando, como hacemos siempre por el Moodle. Y en la próxima semana ya les voy dejando el texto y la clase correspondiente a ver. Que tengan lindo fin de semana.